Saludos, esta es la solución de un tercer problema sobre el tema de estática de los fluidos. Pueden pausar un momentito el video y analizar el dibujo que viene acá, el enunciado del problema, y luego pues continuar con la solución que yo voy a elaborar del ejercicio. Muy bien, pasemos entonces a la solución. Bueno, el problema me pide calcular la diferencia de presiones entre los puntos A y B. Cuando a mí me hablan de diferencia, literalmente lo que me están preguntando es por la resta o la diferencia. Es decir, lo que yo tengo que calcular es la presión A menos la presión B. Esto es lo que yo debo calcular. Muy bien. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a aplicar los principios de la estática de fluidos, el principio de Pascal y la ecuación de la presión con la profundidad. Ujú. Voy a señalar aquí en el dibujo algunos puntos. Entonces, para el análisis que vamos a realizar, ujú, voy a señalar, por ejemplo, este punto de acá, siguiendo el orden alfabético, como hablé de punto A y B. Este punto, pues le voy a llamar el punto C. Luego, acá, en la interfase de los fluidos, dice que este fluido es aceite en esta parte del tubo y en esta. Ujú. Y este fluido que está coloreado con gris dice el enunciado que es agua. Ujú. Entonces, acá vean que estos puntos están al mismo nivel. Voy a aplicar posteriormente el principio de Pascal y entonces justamente de este lado del brazo a este punto le voy a llamar D. Ujú. Y de este otro punto del brazo a este punto le voy a llamar E. Y entonces estos serán los puntos que voy a utilizar para plantear la solución en términos de los principios de Pascal y de la ecuación de la presión con la profundidad. Muy bien. Entonces, lo primero es que yo puedo comparar, por ejemplo, los puntos A y C con la ecuación de la presión con la profundidad. Yo puedo decir que la presión del punto C es igual a la presión del punto A más la densidad de este primer fluido, voy a llamarle ρ1 al aceite, ujú, ρ1 por G por H1. ¿H1 qué va a hacer? Bueno, acá en el dibujo yo voy a tomar H1 como la profundidad desde el punto A al punto C. Ujú. Esta que voy a marcar aquí en el dibujo, ujú, esta va a ser mi H1. Ujú. No importa la forma del recipiente, no importa que el punto A esté acá y no está exactamente acá. Ujú. Recuerden que según el principio de Pascal, la forma del recipiente no importa. Ahora, ¿cuánto vale esa H1? Bueno, tengo que hacer un poquito el análisis aquí de los segmentos y de la geometría. Observen que del punto A al punto E dice que son 81,3 centímetros. Del punto B a esta parte de aquí donde está el punto A, el nivel del punto A, son 25,4 centímetros. Y luego de este punto que yo he marcado como CAD, esta distancia de acá son 22,9 centímetros. Ujú. Entonces, pues puedo restar segmentos, ¿verdad? Y entonces yo puedo decir, bueno, H1, ¿qué es? H1 es, todo es 81,3 centímetros. Pero le resto esta porción de acá a acá, ujú, 25, 25,4 centímetros y le resto esta porción de acá, 22,9 centímetros. Le resto 22,9 centímetros. Entonces me quedaría H1 nada más, ¿verdad? Ujú. Eso, ¿cuánto da? Pues vamos a tomar la calculadora científica un momento y vamos a hacer este cálculo, ¿verdad? Yo les invito que tanto cuando ustedes están en clase, cuando están viendo un video de la solución de un ejercicio y hay una operación que se está planteando, que ustedes tomen su calculadora y la hagan por su cuenta. De esa forma se dan cuenta si la están haciendo, si
si están usando bien la calculadora científica, aunque ese es un cálculo muy sencillo, ¿verdad? Sobre todo aplicable a cálculos que son un poco más complicados, pero siempre es bueno para darle continuidad al ejercicio. 33,0 centímetros me dio a mí. Entonces, la presión del punto C, ¿qué será? La presión del punto C es la presión del punto A, que no conocemos, ujú, más la densidad del fluido 1. Vean que es un dato del problema. Dice que es aceite el fluido 1, 0,850 gramos por centímetro cúbico. Las vamos a pasar a unidades de kilogramos por metro cúbico. Esa conversión era muy sencilla, ¿verdad? Era multiplicar por 1000. Entonces, ρ1 serán, la densidad ρ1 es de 850 kilogramos por metro cúbico, que corresponde a multiplicar estos 0,850 por 1000, ¿verdad? Ese es el factor de conversión. Entonces, 850 kilogramos por metro cúbico. G, que es la magnitud de la aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo cuadrado. Tomamos el valor estándar, ¿verdad? Salvo que el problema nos pida lo contrario, ¿verdad? Y finalmente, pues la profundidad, que son 33 eh, 33 centímetros, ¿verdad? Ujú. Entonces serían 33, pero no voy a poner aquí centímetros. Entonces, por 10 a la menos 2 metros. 10 a la menos 2 es centi. Ujú. Y ahora tengo todo en unidades del sistema internacional. Tengo aquí kilogramos, metro cúbico, metros, segundo cuadrado y metros, ¿verdad? Por lo tanto, voy a de nuevo a hacer las cuentas. Ujú. Espero que ustedes también las hagan. 850 por 9,8 por 33 a la menos 2. Ujú. Y eso nos da 2748,9 pascales. Ujú. Aquí estoy exagerando, vean que estoy poniendo un montón de cifras significativas, pero es que este es un paso intermedio, todavía no es la respuesta final. Voy a redondear hasta que yo tenga la respuesta final. Entonces, de momento lo voy a dejar así. Ujú. Muy bien, continuamos. Del punto C al punto D, vean que puedo aplicar nuevamente la ecuación de la presión con la profundidad. Yo puedo decir, bueno, la presión la presión del punto D, que está más profundo, es la presión del punto C, que está más arriba, más este fluido dice que es agua. Vamos a llamarle ρ2 a la densidad del agua, por G, la magnitud de la aceleración de la gravedad, por H2. Vamos a llamarle a esta profundidad H2. Ujú. Bueno, la densidad del agua la vamos a tomar como 1000 kilogramos por metro cúbico, salvo que el ejercicio nos pida algún otro valor más preciso. Ujú. H2 serían 22,9 centímetros. Y entonces, pues vamos a calcular. La presión de C, pues es la que está aquí arriba. Ujú. Entonces, la presión de D es la de C, pero la de C es la de A más 2748,9 pascales más la densidad 2, 1000 kilogramos metro cúbico por 9,8 metros por segundo cuadrado, ujú, por 22,9 centímetros. Ujú. Que no puedo poner centímetros y mezclarlo con metros, entonces por 10 a la menos 2 metros. Ahora sí, todo con las mismas unidades. Esto sería PA más, y hago el cálculo. ¿Eso cuánto me da? Eso me está dando a mí 4,993,1 pascales. Esto que está aquí, sumado con esta operación que está acá.
Perfecto. ¿Qué más debo hacer ahora? Bueno, voy a traerme el dibujito aquí para tenerlo a la par, tenerlo como una guía. Ujú. Voy a arrastrar el dibujo. Ahora tengo yo la presión del punto D. Esta presión del punto D y esta presión del punto E son iguales. La presión del punto E es igual a la presión del punto D. ¿Por qué? Por el principio de Pascal que hemos usado ya en estos ejercicios. El principio de Pascal dice que cuando uno tiene un mismo fluido, es agua. Ujú. En contacto, está en contacto. Ujú. En reposo, está en reposo. Ujú. Puntos que estén a un mismo nivel tienen la misma presión. Perfecto. Y luego, entre E y B, los podemos igualar o relacionar, perdón, con la ecuación de la presión con la profundidad. ¿Cómo? Bueno, decimos que la presión del punto que está más abajo, que es E, ¿no?, es igual a la presión del punto que está más arriba, B, más la densidad del fluido, que es el fluido 1, aceite, por G por H3. Ujú. Le voy a llamar a esta H3, la profundidad 3. Ujú. Excelente. Entonces, la presión de E es la de D y la de D es esto que está acá. Entonces sustituyo. Es la presión A más 4.993.1 pascales. Eso es igual a la presión de B más la densidad 1, que son 850 kilogramos metro cúbico, G, que son 9,8 metros segundo cuadrado, ujú, y H3, que son 81,3 centímetros, es decir, por 10 a la menos 2 y metros. Kilogramos, metro cúbico, metro segundo cuadrado, metros. Ujú. Hacemos los cálculos. 850 por 9,8 por 81,3 a la menos 3, a la menos 2. Ujú. Esto nos da que la presión del punto A más los 4.993,1 pascales es igual a la presión del punto B más 6.772,29 pascales. Y ahora hacemos un despeje, ¿verdad? Despejando, nos quedaría que la presión de A menos la presión de B es igual a los 6.772,29 pascales menos 4.993,1 pascales. La presión A menos la presión B. Ujú. Hacemos esa operación. Ujú. Y eso nos da 1.779 pascales. ¿Ok? Con lo cual hemos pues resuelto el ejercicio, ujú, porque hemos encontrado la diferencia de presiones. Noten aquí un detalle importante. Este problema no tiene datos suficientes para que yo pueda calcular por aparte cuánto vale PA y por aparte cuánto vale PB. Ujú. Pero sí puedo calcular lo que me interesa y lo que me preguntan, que es la resta de las dos, como lo he hecho de esta manera. Justamente vean que este valor pues coincide con el valor que yo había colocado como respuesta y guía acá en el ejercicio. Nos vemos en un siguiente video sobre estática de fluidos o algún otro tema.